Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor en Apocalipsis en su capítulo 3. Por favor, vamos a leer Apocalipsis en su capítulo 3 para poder atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Apocalipsis en su capítulo 3. Hermanos, vamos a darle lectura a los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer, mis hermanos, del versículo 1, Apocalipsis 3, dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, cuando nosotros vemos esta porción de la palabra del Señor, nos va a ayudar para que nosotros podamos ver que en cada iglesia hay ciertos problemas, hay ciertas dificultades. Y podemos ver acá, hermanos, en esta porción de la palabra del Señor, para los que trajeron sus Biblias, hoy vamos a aprender este tema sobre la pureza de la gracia divina. Sobre este tema vamos a aprender, sobre la pureza de la gracia divina. Mis hermanos, el ser humano se ha especializado para ver las impurezas de la sangre, para ver las impurezas del agua, el medio ambiente, pero no ha comprendido la pureza de la gracia divina. Y eso es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la pureza de la gracia divina. Y quiero que noten, hermanos, cómo lo describe la palabra del Señor. Y podemos notar en el versículo 1 del capítulo 3 que lo dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La primera verdad que podemos sacar acá, hermanos, sobre la pureza de la gracia divina, es que es una pureza que condena la impureza de la religión falsa. Esa es la primera verdad que podemos entender. Es una pureza que condena la impureza de la religión falsa. El famoso escritor y poeta Esopo era oriundo de Sardis, y según la tradición de la historia, había un miembro de la iglesia llamado Melito, quien escribió el primer comentario sobre ciertos pasajes en el libro de Apocalipsis. La iglesia en Sardis estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta en su mayoría por personas no redimidas, por personas no regeneradas.
Esto nos hace recordar, hermanos, la gran responsabilidad que tiene la iglesia para que sea la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu que convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No se puede de otra manera. No lo puede hacer el pastor, ni tampoco lo puede hacer la iglesia ni los líderes. Tiene que venir de lo alto, tal y como dice la palabra del Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es el poder del Santo Espíritu que quebranta al hombre delante de Dios para que el hombre sea regenerado. Es el poder de su propia palabra. Cuando nosotros vemos lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, es la triste realidad de muchos que se congregan a nivel mundial, de muchos que posiblemente les atrae el evangelio, les atraen los programas, les atrae todo lo que es el movimiento en su sentir exterior de cascarón, pero no han tenido una experiencia personal muy propia en que un día fueron quebrantados por el poder del Espíritu Santo, acusándoles y diciéndoles son pecadores y necesitan ser regenerados, ser perdonados y cambiados. Cada uno de nosotros tenemos que ver que esto es lo que sucedía en esta congregación. Era una congregación que externamente era a todo dar, externamente era una congregación muy bendecida. En numerología, pues cualquiera pudiera envidiar la cantidad de gente que pudiera reunirse acá, pero que la palabra del Señor saca a luz lo que realmente hay en esta congregación. 7 estrellas, los pastores de estas 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, una descripción figurado del Espíritu Santo que emite un edicto a cada una de las 7 iglesias. También pareciera como los 7 ojos del Cordero, enviado por toda la tierra. Jesús conoce la realidad de esta iglesia, y la realidad es que está muerto. No solo su reputación tiene nombre de que vive, Él tiene las 7 estrellas que representan las verdades y de identidades de las iglesias. El Señor Jesús es el que tiene el Espíritu Santo con todos sus poderes, gracia y operación. La hipocresía y un lamentable deterioro de la religión son los pecados de lo que acá se menciona y acusa a Sardis. Aquel que conocía bien a esta iglesia y todas sus obras, podemos nosotros ver cómo el Señor saca a luz estas verdades. Las cosas externas parecían bien a los hombres, pero ahí había solo la forma de la piedad, no el poder. Un nombre que vive, si se puede percibir un nombre que vive en esta congregación, pero no un principio de vida. Había gran mortandad en sus almas y en sus servicios. Cantidades eran totalmente hipócritas, porque no había una conversión auténtica. Otros que estaban viviendo en forma desordenada y muerta, porque no había una conversión auténtica. Nuestro Señor los llamó a ponerse alertas contra sus enemigos y activos y fervientes en sus deberes, y a ponerse, dependiendo de la gracia del Espíritu Santo, a revivir y a fortalecer la fe y los afectos espirituales de los que aún vivos para Dios, aunque en decadencia, todavía estaba la esperanza de lo que es la predicación del hermoso y santo evangelio en medio de esta congregación. Perdemos terreno cada vez que bajamos la guardia. La palabra del Señor nos hace recordar de esta manera para poder aprender de esta congregación. Tus obras son huecas y vacías. Las oraciones no están llenas de santos deseos, sino de deseos carnales, deseos egoístas y temporales. Las limosnas no son obras llenas de caridad verdadera, sino solo apariencia. Los días de reposo no estaban llenos de devoción del alma adecuado para Dios, no eran sedientos por la palabra de Dios, solo era por llenar un lugar más. No hay afectos internos adecuados para los actos y expresiones externas. Cuando falta el Espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo.
saca Dios a luz la falsa conversión. Saca Dios a luz lo que realmente no es auténtico. Al procurar un avivamiento en nuestra alma o en las de otros, debemos comparar lo que profesamos con la manera en que vivimos para ser humillados, quebrantados, vivificados, tomar firmemente lo que queda cuando esto emana verdaderamente del poder de la palabra de Dios. Cristo enfatiza con una terrible amenaza su consejo si fuera despreciado. Sin embargo, nuestro amado Señor no deja a estos pecadores sin algo de aliento. Hace una honrosa mención del remanente fiel de Sardis. Formula una promesa de gracia para ellos. Les dice que dentro de ellos hay un remanente, hay un grupo que realmente han sido regenerados y convertidos, pero hay una mayoría que no. El que venza será vestido con vestiduras blancas. La pureza de la gracia será recompensada con la pureza perfecta de la gloria de Cristo, triunfante en la cruz, porque solo su sangre emblanquece la vestidura del cristiano. El cristiano es vencedor no por él mismo, sino por la victoria de Jesucristo. Cristo tiene su libro de la vida, un registro de todos los que heredarán la vida eterna. El libro de memoria de todos los que viven para Dios y mantienen la vida y el poder de la piedad en los malos tiempos como obra de Dios en sus propias vidas. Cristo sacará este libro de la vida y mostrará a los hombres el nombre de los fieles. Mostrará el nombre de los fieles a los hombres no como una fidelidad de ellos mismos, sino como fruto de la fe auténtica en Cristo. Cada uno de nosotros debemos entender entonces, mis hermanos, que no solo lo va a presentar ante los hombres, sino también ante todos sus ángeles en aquel gran día, de acuerdo al contexto. La pureza de la gracia divina es una pureza que condena la impureza de la religión falsa. Es posible que muchos no se han convertido dentro de una congregación, no son auténticos discípulos de Cristo. Y esto solo hace recordar que es la mucha realidad de muchas congregaciones cuando no han entendido que es nacer de nuevo. Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, nos está enseñando sobre la pureza de la gracia divina. Y la primera verdad que hemos aprendido es que es una pureza que condena la impureza de la religión falsa que se mete dentro de la iglesia auténtica, que está de manera invisible muchas veces dentro de una auténtica iglesia, pero que Dios en su momento va a sacar a luz los regenerados y los no regenerados. Y esto es lo que está acá mencionando la palabra de Dios. Una iglesia muy bonita externamente, una iglesia con mucha apariencia de que todo andaba bien, pero que el Señor le dice una triste realidad: muchos de ustedes no están convertidos, pero sí hay un remanente. Y quiero llevarles, hermanos, a la otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Por favor, notemos, mis hermanos, otra forma como la palabra del Señor nos dice. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, cuando vemos la condición de las diferentes iglesias, notemos cómo también toca a la iglesia de Filadelfia. Y esto nos lleva a la reflexión, nos hace recapacitar, mis hermanos, que la pureza de la gracia divina también es una pureza que revela el señorío cristológico. Notemos lo que revela acá la palabra del Señor con esta congregación. Aunque la Biblia no menciona esta iglesia en otro lugar, es probable que fuera fruto de una extensión del ministerio de Pablo en Éfeso. El santo, el verdadero, las expresiones que encontramos acá, una descripción común en este libro. Cristo participa de la naturaleza santa, pura y libre de pecado de su parte. Es decir, Él tiene pureza absoluta y está separado por completo del pecado.
Una expresión más que encontramos acá es la palabra verdadero. Puede referirse tanto a uno que habla la verdad como aquel que es genuino o auténtico, a diferencia de una falsa imitación fraudulenta. Pero nos lleva a comprender, mis hermanos, que la llave de David, Cristo tiene autoridad soberana para controlar la entrada al reino. Él tiene en su poder las llaves que conducen de forma irreversible a la muerte y al infierno. Pero aquí se trata de las llaves que llevan a la salvación y la bendición eterna. Jesús tiene la llave de David, lo que significa que su autoridad para permitir o impedir la entrada al reino de Dios no puede revertirse. El mismo Señor Jesús tiene la llave del gobierno y autoridad en la iglesia sobre ella. Para comprender que la pureza de la gracia divina es una pureza que revela el señorío cristológico. Abre una puerta de oportunidad a sus iglesias. Abre una puerta de predicación a sus ministros. Abre una puerta de entrada. Abre el corazón él mismo. Él cierra la puerta del cielo al necio que se duerme en el día de la gracia. Y a los hacedores de iniquidad, por vanos y confiados que sean, tenemos que entender que en el fondo, aunque había mucho negativo, tenemos que entender que también elogia a la iglesia de Filadelfia, pero con un suave reproche: esforzarse para crecer en gracia, para ser fuerte en la fe. Dando gloria a Dios significa ser quebrantado por la palabra y ser redarguido por el poder del Espíritu Santo. Cristo puede descubrir su favor a su pueblo. Si Cristo puede descubrir su favor a su pueblo, de modo que sus enemigos se vean forzados a reconocerlo, por la gracia de Cristo esto ablanda a sus enemigos y les hará desear ser admitidos a la comunión con su pueblo cuando hay una auténtica conversión, pero cuando no, sale a luz que no es genuino. Cristo promete preservar la gracia en las épocas de mayor prueba. Como premio por la fidelidad pasada, al que tiene le será dado. Los que sostienen el evangelio en una época de paz serán sostenidos por Cristo en la hora de la tentación, y en la misma gracia divina que los ha hecho fructificar en tiempos de paz, los hará fieles en los tiempos de persecución y de dolor. Cristo promete una gloriosa recompensa al creyente victorioso, inmerecidamente solo por su gracia. Él será un pilar monumental del templo de Dios, un monumento a la poderosa gracia gratuita de Dios, un monumento que nunca será borrado ni quitado. Sobre este pilar será escrito el nombre nuevo de Cristo. Por esto se manifestará bajo quien dio el creyente la buena batalla como fruto de su fe en Cristo y salió victorioso, dice la palabra del Señor. La pureza de la gracia divina es una pureza que revela el señorío cristológico. Y esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, para que nosotros podamos ver cómo Dios evalúa las iglesias más allá de cómo nosotros lo podemos evaluar. La única manera de evaluar a una congregación es a base de la palabra del Señor, para ser certeros y ver que concuerde con la bendita palabra de Dios. La pureza de la gracia divina. Y hermanos, ahora quiero que noten lo que dice el 3:14, por favor. 3:14. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Noten lo que dice 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué podemos aprender acá, hermanos, de lo que nos está enseñando la palabra de Dios sobre la pureza de la gracia divina? La palabra de Dios también nos dice que es una pureza por la fe en Cristo. Y para ver esto, detengámonos un poco para aprender. Notemos una de las palabras que encontramos: ángel, el pastor y mensajero designado para entregar esta carta a la iglesia de la Odisea. Haciendo esta relación,
Pero también tenemos que entender que la iglesia comenzó por medio del ministerio de Epafras, mientras Pablo se dedicó a ministrar en Éfeso. Notemos otra expresión, el amén. El amén, una expresión bíblica común que implica certeza y veracidad dignas de confianza, porque solo Él es el Dios de la verdad. Y esto nos ayuda a comprender para que seamos reverentes a su palabra, porque no todos los temas en relación a la Biblia es posible que no sean tan bíblicos, porque no tengan fundamento bíblico. Posiblemente es un uso de una verdad o media verdad con algo que es mentira. Tenemos que tener mucho cuidado. No a todos se le puede decir amén. Se tiene que detener el cristiano, tiene que ser reverente, tiene que ser hombre que escudriña la escritura para poder decir si lo que se predica o enseña es cierto o no es cierto. Caer en la costumbre de decir amén solo por querer decirlo es una tentación. Se vuelve una práctica y tristemente no concuerda con la palabra de Dios. Según 2 de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, es decir, todas las promesas y los pactos incondicionales de Dios son garantizados y afirmados por la persona y obra de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Él es digno de toda confianza como testigo fehaciente de la verdad de Dios, la verdad encarnada y personificada, según Juan 14:6, el principio de la creación de Dios. En esta congregación habían ciertas deficiencias, y esto corrige una herejía que al parecer estaba presente tanto en la Odisea como en Colosas, que Cristo era un ser criado. Este problema ya había de alguna manera en los tiempos de estas congregaciones. No cabe duda que los grupos contemporáneos que creen de que Jesús es un hombre terrenalmente, un ser criado, caen a este nivel donde estas congregaciones fueron contagiadas con esa forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo, y que estaban equivocados, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Él es el principio, iniciador, autor, instaurador, que dio origen a toda la creación, así como el de toda creación, lo cual significa que es el ser más supremo y preeminente que jamás ha nacido sobre la tierra. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que como hombre Él tuvo un comienzo, pero como Dios Él fue el principio de todo. Es lamentable que esta herejía acerca de la persona de Cristo hubiera producido una iglesia no regenerada en la Odisea. Triste. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los que suben a los púlpitos o los que tienen una religión, pero que sus creencias no concuerdan con las Escrituras. La Odisea era la última y la peor de las 7 iglesias de Asia. Aquí nuestro Señor Jesús se presenta así como el amén, uno constante e inmutable en todos sus propósitos y promesas. Si la religión vale algo, lo vale todo. Cristo espera que los hombres sean fervorosos. ¿Cuántos hay que profesan la doctrina del Evangelio y no son fríos ni calientes? Salvo que sean indiferentes en las cosas necesarias y calientes, y fieros en los debates de cosas de menos importancia. ¿Qué quiere decir eso? Que a muchos les gusta pelear por lo que no edifica, por lo que no es eterno. Pero aprender de la profundidad de la esencia, la raíz y las doctrinas que exaltan el bendito nombre de Jesús como el fiel y el verdadero, son pocos. Se promete un severo castigo. Ellos darán una falsa impresión del cristianismo como si fuera una religión impía, mientras otros concluirán que no permite una satisfacción real. De lo contrario, sus profesantes no pondrán tampoco corazón en ella, o no estarían tan dispuestos a buscar placer o felicidad en el mundo. Una mezcla de creencias y prácticas de varias formas, un poco del mundo, un poco del cascarón de la cristiandad, del mundo religioso, pero no una auténtica conversión.
Una causa de esta indiferencia o incoherencia en la religión es el orgullo y el engaño de sí mismo. Porque dices, ¿qué diferencia hay entre lo que ellos piensan de sí mismo y lo que Cristo piensa de ellos? Hermanos, la última palabra no lo tiene ningún ser humano. La última palabra no lo tiene el pastor y no lo tiene la iglesia, no lo tienen los diáconos. La última palabra lo tiene la bendita palabra de Dios, el fiel y verdadero. Y solo escudriñando la Biblia a profundidad podemos darnos cuenta de estas grandes verdades. Cuánto cuidado debemos tener para no engañar a nuestra propia alma. En el infierno hay muchos que pensaron que iban bien adelantados rumbo camino al cielo y se van a dar cuenta que no hubo una auténtica conversión, regeneración delante de Cristo y van a ser condenados. Se llame pastor, se llame diácono, se llame como se llame. Si no una auténtica conversión, va a arder en el infierno. Roguemos a Dios que no seamos entregados a halagarnos y a engañarnos por la falsa religión y una conversión no genuina. Los profesantes se enorgullecen a medida que se ponían carnales y formales. El estado de ellos era miserable de por sí. Ellos eran pobres, realmente pobres cuando decían y pensaban que eran ricos. No podían ver su estado espiritual delante de Dios en la forma correcta, su camino ni su peligro, pero pensaban que los veían. No tenían el manto de la justificación cristológica ni de la santificación cristológica. La Biblia dice que estaban desnudos al pecado y a la vergüenza. La justicia de ellos no era sino trapo de inmundicia, trapos que no los cubrían, trapos de inmundicia que los seguían contaminando. Estaban desnudos, sin casa ni techo, porque estaban sin Dios, el único en quien puede el alma hallar reposo y seguridad, y vestido de santidad. Cristo aconsejó bien a esta gente pecadora. Dichosos son los que aceptan su consejo, porque todos los que no lo aceptan deben perecer en sus pecados, porque serán condenados. Cristo les deja saber dónde pueden tener verdaderas riquezas y cómo pueden tenerlas. Deben dejar algunas cosas, pero nada de valor. Y esto es solo para dar lugar a recibir riquezas verdaderas, riquezas eternas. Abandonarse al pecado es triste, y a la confianza en sí mismo es triste. Para que pueda ser llenado con su tesoro oculto, tiene que recibir de Cristo ese ropaje blanco que Él compró y proveyó para ellos. Tiene que ver con su propia justicia imputada para justificar al hombre regenerado, al hombre muerto en sus delitos y pecados, para que llegue al reino de los cielos. Tiene que ver con las vestiduras de santidad y la santificación como evidencia de una auténtica conversión. Que ellos se entreguen a su palabra y a su Espíritu Santo, y sus ojos serán abiertos para que vean su camino y su final. Examinémonos por la regla de su palabra y oremos con fervor por la enseñanza de su Espíritu Santo, para que quite nuestra soberbia, los prejuicios y las concupiscencias carnales. Cuando no hay una auténtica conversión, o cuando el cristiano auténtico está siendo atacado por algo de esa práctica. Los pecadores debieran tomar las reprensiones de la palabra y de la vara de Dios como señales de su amor por sus almas. Cristo quedó afuera. Llama por los tratos de su providencia, las advertencias y las enseñanzas de su palabra y la obra de su Espíritu Santo con su palabra y Espíritu por gracia aún sigue viniendo a la puerta del corazón de los pecadores. Hermanos, los que le abran disfrutarán de su presencia desde el momento de su conversión.
Si los que encuentre sirven solo para una pobre fiesta, lo que Él trae la hará rica. Él dará una nueva posición de gracia, una nueva provisión y consuelo. En la conclusión se halla la promesa para el creyente vencedor como fruto de su fe en Cristo. Y esto nos ayuda entonces a entender lo que estamos aprendiendo sobre la pureza de la gracia divina, que es una pureza por la fe en Cristo. El mismo Cristo tuvo tentaciones y conflictos, los venció a todos y fue más que vencedor. Los que son como Cristo en sus pruebas serán hechos como Él en gloria. Estos consejos, aunque aptos para las iglesias a los cuales se dirigieron, son profundamente interesantes para todos los hombres e iglesias de todas las épocas sobre la tierra, mientras que Cristo no regrese en su segunda venida. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender, mis hermanos, que la pureza de la gracia divina es una pureza por la fe solo en Cristo. Bendito el momento en que el hombre se entrega a los pies de Jesucristo. Y bienaventurado aquel que en su momento el Señor le diga: bendito de mi Padre, entra a su reposo. Porque hubo una auténtica conversión. Si está hablando aquí a las iglesias, notemos, hermanos, cómo Dios trata con las iglesias. Y hoy la palabra del Señor nos ha enseñado, mis hermanos, sobre la pureza de la gracia divina, que es una pureza que condena la impureza de la religión falsa, mis hermanos, pero también es una pureza que revela el señorío cristológico sobre su iglesia. Pero también revela que es una pureza por la fe en Cristo. No hay otra forma en que el hombre pueda nacer de nuevo. No lo hay. Podemos estar sentados acá pensando que la gracia de Dios nos alcanzó. Pero ya pensó en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, que es posible que no han nacido de nuevo, que no dan evidencia de conversión, que les gusta jugar con el mundo, que les gusta estar un pie por allá y otro por allá. No hay evidencia auténtica de conversión. Aunque usted hable bonito de sus hijos, si no han nacido de nuevo, se van a condenar. Porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la pureza de la gracia divina, que es una pureza que condena la impureza de la falsa religión, que es una pureza que revela el señorío cristológico, pero también es una pureza por la fe en Cristo. No hay más. O ha nacido o no ha nacido. No hay término medio. No es que perdió su salvación, nunca ha sido regenerado, solo está ocupando un lugar. Y el asunto es con los que estamos acá. Podemos hacer conciencia y decir: Señor, gracias porque un día me perdonaste. Podemos evaluar nuestro corazón en el día en que el Señor nos alcanzó en su gracia y nos perdonó, en que le dijimos: solo tú eres Salvador y Señor, solo tú puedes perdonar. Gracias por ese día que tú, en tu gracia, tú que tienes esa llave, me diste el privilegio de ser parte de tu reino, de tu iglesia, de tu reposo. Y ahora venga lo que venga, espero gozar en tus mansiones. ¿De veras hay una auténtica conversión en nuestra vida? ¿O está jugando a la religión? La religión es bonita, cantos bonitos, himnos, sentimientos, emociones. Ese es el cascarón. El Señor quiere llevarnos a la reflexión. ¿De verdad ha sido regenerado? Yo quiero orar por usted, porque hoy el Señor nos ha hablado de manera muy especial sobre la pureza de la gracia divina, que es una pureza que condena la impureza de la religión falsa, que es una pureza que revela el señorío cristológico, que es una pureza por la fe en Cristo. No hay nada más fuera de eso.
tenemos que entender estas grandes verdades. En esta preciosa hora, ¿alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, yo te quiero recibir como Señor y Salvador? Es posible que solo ha estado jugando con el cascarón de la religiosidad, pero el Señor lo está llevando a la reflexión. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo te quiero como Señor y Salvador, perdona mis pecados? ¿Hay alguien en esta preciosa hora? Amén. Aquí hay una manita. ¿Alguien más? Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, se va a condenar. Así de sencillo. ¿Hay alguien más en esta preciosa hora? ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname? Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perdóname, solo tú lo puedes hacer. ¿Hay alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias, Padre, por la pureza de la gracia divina. Si condena la religión falsa, si revela el señorío cristológico, si es una pureza solo por la fe en Cristo, gracias, Padre, por mandar a tu Hijo por nuestra culpa en la cruz. Gracias por tu palabra. Quiero orar por mi hermano quien levantó la mano. Tú conoces su condición. Por favor, oro por él. Si por primera vez él nace espiritualmente, escribe su nombre en el libro de la vida. Y si él está reconciliando, te ruego misericordia y compasión por él, para que sea fuerte espiritualmente y para que tú sigas obrando en su vida, para gloria y honra tuya. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.